historia de Colombia Un país violento, sí, exactamente. y no cambiamos, ¿no? No, No cambiamos. Y bueno, pasando a cosas un poquito más alegres. Esta es bonita, porque esta me la firmó una leyenda. vamos. Entonces, Esta siempre fue muy bonita. Este uniforme Reebok siempre fue muy, 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 muy lindo. bueno, esta camiseta colombiana en el 94 la usó con Umbro, entonces 90 Adidas, 94 Umbro, y para el 98 pasa a ser Reebok. Reebok que también estaba con la Mm, selección argentina en ese momento. sí. Iván Ramiro Córdoba, que lo pudimos conocer el año pasado, lo entrevistamos también. Bueno, cuando vio esta camiseta, él nos pidió la foto a nosotros. No, Nos digo, claro. nos podemos tomar una foto. Imagínese esa emoción mía en ese momento. No, Que la claro. leyenda me diga, yo le iba a pedir la foto a él. Yo le dije, Ahora, no, lo ven. irónico es que Iván Ramiro Córdoba, que era la sensación en 1998, o sea, era Ujú, el central del futuro y lo fue, ujú. o sea, uno de los mejores defensores colombianos, si no el mejor en toda la historia, no jugó el Mundial porque Bolillo prefirió al Chaca Palacios. Ajá, por eso esta camiseta no tiene el logo de la Copa del Mundo. Mm, Porque la camiseta ya aquí, en la que se jugó en el Mundial, decía Copa del Mundo sí, 1998. Y al Colombia Chaca Palacios. llega al Mundial de Francia 98. ¿Cómo nos fue en Francia 98? Nos fue, ¿cómo nos va? O sea, la selección colombiana no es de élite, o sea, en los últimos años ha tratado de acercarse. Pero, a ver, nosotros tuvimos una primera vuelta de la eliminatoria perfecta. O sea, un equipazo bolillo. Después de muchos ires y venires, la salida de Maturana, Maturana se fue, tuvimos la Copa América del 95, en que nos fue bien. Había una base, había una renovación. Se estaba buscando un nuevo pibe, pero no había un nuevo pibe. O sea, si ustedes se acuerdan, hubo toda una generación de este es el reemplazo del pibe. ¿Sí? Neider, John Mario Ramírez, Arley Betancourt, en fin, un montón de pelados entre el 94 y el 2000 que tenían que ser el nuevo pibe. Y este fue el último mundial del pibe. Y el pibe figuró, o sea, nunca nos olvidemos ese partido contra Inglaterra en el que Beckham va, busca Beckham, y se pone y, y Beckham tiene, la y tiene camiseta. la camiseta del pibe enmarcada porque es que el pibe era un monstruo, o sea, el pibe era Pero una leyenda. Beckham nos hizo un golazo. Nos hizo un golazo Nos hizo un golazo. y Argentina, perdón, Inglaterra no nos metió 10 porque ese día Farid Mondragón tapó como los dioses, pero Inglaterra nos debió haber metido 10. Jugamos muy mal porque jugamos con miedo y sobre todo porque una vez más pasaron cosas extradeportivas. En el primer partido, una vez más Rumania, fíjese, primero fue Yugoslavia, Y, después fue Rumania y y después todos fue equipos como de la órbita de Europa comunista, del sí, Este, sí, de Europa exacto. del Este. Entonces, como que un golpe también al... Claro, Rumania nos recibió en un partido cerrado en el que Bolillo fue muy tacaño, hay que decirlo, 1-0. Pero ¿qué pasó? Bolillo, el éxito de Bolillo, porque Bolillo, hay que decirlo, es un técnico exitoso, ha ido a muchos mundiales y demás. El éxito de Bolillo y por el cual muchos jugadores adoran a Bolillo es que es muy bueno manejando camerinos. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deja que los jugadores hagan lo que se les dé la gana, trata de manejar eso. Y dejó que el Tino Asprilla hiciera lo que se le diera la gana. Y la vaina explotó. O sea, el Tino se fue de parranda, terminaron expulsando al Tino de la selección y entonces era como un bloque, los del pibe, que eran como los juiciosos, y los del Tino, y entonces el que manda es el Tino porque el Tino era una superestrella. Sí, quinto al Balón de Oro Sí, 96, claro, 97, no cuando estoy seguro. ya, digamos, había sido figurón con el Parma, figurón con Newcastle, el Tino era una Era, superestrella. sí, y allá en Inglaterra él era un rockstar, o Claro, sea, total. literalmente era un Y rockstar. hacía lo que se le daba la gana y en la federación dejaban que hiciera lo que se le diera la gana. Y la justicia colombiana, yo quiero mucho a Faustino, tenemos una buena relación, pero la justicia siempre dejó que Faustino hiciera lo que se le diera la gana, no solo él, en general todos los deportistas en Colombia hacen lo que se les da la Sí. gana. Y resulta y acontece que después de ese partido, Camerino se rompe, Bolillo se tiene que poner serio, sale Faustino de la selección y entonces todas las esperanzas se fueron a un pelado de 23 años, a Leider Preciado. Entonces, un pelado que estaba despuntando con Santa Fe y de pronto usted, Calimeño. exacto, usted le tira toda la presión de tener que hacer los goles. Pues el pasesote del pibe, la definición contra Túnez de Calimeño, muy bien, y llegamos vivos a la última fecha. El problema es que era contra Inglaterra Y bueno. y pues nos cagamos del susto, muy colombiano, nos echamos atrás, en vez de buscar posibilidades adelante y en vez de tratar de hacer, en fin, uno puede hacer todos los análisis tácticos que quiera, pero ya fue. Lo cierto es que el técnico fue miedoso, ¿sí? Fue miedoso y solo perdimos 2-0 una vez más por Farid Mondragón, ¿sí? Porque ese partido nos pudieron haber metido 6 fácilmente. Y bueno, entonces,
llegamos al cuarto mundial de Colombia. Chile 62, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. Veníamos de 3 mundiales consecutivos, Sí. espectacular. Una racha impresionante porque la gente se mal acostumbró a que pues, ir a un mundial era pan comido. Corea-Japón 2002. Hombre, es lo más triste porque veníamos de ganar la Copa América. O sea, Exacto. Bueno, una Copa América que es... Argentina ha ganado 6 Copas América con Sí, 4 selecciones y nadie dice, ay, una Copa América. pero, o No, no, sea, no, 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 uno no, como, no. uno como colombiano se siente orgulloso, pero uno dice, Brasil mandó un sub-20, creo que fue, No, Argentina no no mandó un sub-20, mandó un vino, equipo alterno. es, Argentina no vino porque estábamos en plena la final crisis con fue las FARC. contra Y México. México ya había jugado Copas América y había sido semifinalista. Es que menospreciar nuestro último título es muy colombiano. Una vez más, Argentina, de todas sus Copas América, al menos 10 fueron con 4 equipos. Sí, Y bueno, y nadie, también, y nadie va a salir a decir, y, no, y es hay que como pues 5 que de sí, verdad son pues de la época de los dinosaurios, o sí, sea, que no, ni pues registro de foto hay. ese título no cuenta porque no jugó la selección Colombia. Entonces, No, no, sí si los cuenta, títulos pero... sí cuentan porque no jugó la selección Colombia, el de acá también cuenta porque No, no no, jugó la no, selección no, argentina. claro, no, Sí, no, eso es claro que sencillo. cuenta. Sino que la gente tiene esa sensación de que pues, es una Copa América que se organizó en casa, que se le ganó a México. Los torneos que se organizan en casa son para ganar. Se supone, se ¿Sí? supone. Nadie organiza Exacto. un torneo en casa para hacer el ridículo, salvo Qatar. Pero a ver, fracasamos porque pasaron muchas cosas. O sea, después del 98 se hicieron 1000 intentos de no, hay que cambiar porque ya la era Maturana fracasó. El pibe dijo, yo hasta aquí llego. Entonces empezamos a buscar el nuevo 10 de la selección Colombia. El 10, por ejemplo, en la Copa América era Mao Molina. No, ¿Sí? no. Y Eh, que esa Copa América tuvo una generación muy buena, porque no, Bedoya estuvo claro. en un prime también, bueno, Iván Ramiro Córdoba, que ya también Y estaba, digamos que quedaban algunos veteranos que brillaron. El ajá, goleador de la Copa América fue Víctor y Aristizábal. Víctor, Oscar Córdoba no le hicieron un solo gol en toda la ajá, Copa América. En fin, pasaron cosas. Lo que pasa es que, una vez más, fracasos. Veníamos en la eliminatoria apretados con el Chiqui García, pero clasificados. ¿Sí? El equipo no jugaba un culo, pero estábamos clasificados, como todos los equipos del Chiqui. Y lo echaron, porque no, es que no podemos tener al Chiqui en la Copa América, necesitamos dar espectáculo, no sé qué, y volvieron a traer a Maturana. otra vez Colombia como que queriendo llenar las expectativas en vez Claro, de concentrarse en lo que tal importa cual. en el deporte, que es lo que Y importa. Maturana gana la Copa América, no se le discute, armó un muy buen equipo, ese equipo jugaba muy bien, pero después de la Copa América nos coge la parte baja de la curva de rendimiento y con el Chiqui estábamos clasificados y con Maturana quedamos eliminados. Es una vaina súper dolorosa. ¿Sí? Es como, uff, o sea, nosotros jugamos la Copa Confederaciones del 2003 Ajá, sin haber jugado el Mundial, fue como fue increíble. una cosa absurda. Y ese equipo se recordará porque lamentablemente no logró la clasificación. Un equipo, o sea, ¿Qué si tenía quieres, con qué? Tenía no con solamente qué. tenía con qué clasificar, tenía incluso con qué hacer un mundial decente y no clasificamos. Y no clasificamos al 2006 tampoco. Allá iba, porque en la del 2006 en Alemania, que tengo recuerdos vagos, borrosos de Ucrania, pero tengo recuerdos vagos de la selección ucraniana en ese mundial. Es que yo ya tenía 6 años, o sea, borrosos. Eh, ¿Verdad que Argentina y Uruguay se amangualaron para que Uruguay fuera al repechaje y Colombia se quedara fuera en Sí, Alemania claro. 2006? O sea, eso pasó en el 2002 y eso pasó en el 2006. Desgraciados. Sí, es decir, No los culpo, son países hermanos, pero Verón, desgraciados. Verón fue el que lo dijo que no, nosotros estábamos pendientes porque los partidos eran simultáneos. Nosotros le hacemos 4 goles a Paraguay en Defensores del Chaco, que eso nunca pasaba. O sea, Ujú, para nosotros jugar en Paraguay era el infierno. ujú. Defensores del Chaco era el estadio más, que daba más miedo en Latinoamérica, sobre todo para nosotros. Eran unas batallas campales porque pues lo fueron durante los 70, lo fueron durante los 80, lo fueron durante los 90 y de pronto hacemos 4 goles. ¿Sí? Entonces, claro, cada vez que nosotros hacíamos un gol, eh, dijo Verón cuando se acaba el partido, no, nosotros sabíamos que si Colombia hacía otro gol, nosotros dejábamos ganar a Uruguay. Empataron y con el empate pues clasificaron. ¿Sí? En el 2006 fue exactamente lo mismo. Última fecha, se amangualaron y nosotros también volvimos a ganar en Paraguay, pero pues necesitábamos que Argentina le ganara a Uruguay y no pasó. Entonces,
Pero más allá de la manguala, que es algo que suele pasar en el fútbol, Sí, eh, nosotros hicimos el mismo con Chile. Nosotros le tal hicimos lo cual, mismo a Chile en Rusia 2018. tal cual, exacto, con Perú, la gran Falcao, ¿sí? Pero lo que pasa es que no teníamos el equipo para, es decir, si bien había un montón de buenos jugadores, Víctor Danilo Pacheco, el nuevo pibe, nunca logramos, o sea, la codependencia de este Del era 10. brutal, o sea, el Ujú. fantasma del pibe perseguía a la selección Colombia y era como, no, es que Colombia solamente puede jugar como jugaba cuando jugaba el pibe, solamente puede jugar así. Aparte de eso pasaron muchas cosas en términos de egos, o sea, la selección Colombia pasó de ser del pibe a ser de Freddy Rincón, porque Freddy Rincón era el nuevo eje y Freddy Rincón terminó teniendo problemas con Asprilla, o sea, se agarraron. El pibe era un capitanazo porque es que todos lo miraban de para arriba. Todo era un respeto, Puede que ganaran más, puede que jugaran en mejores clubes, pero el pero si pibe el era, pibe decía, se se hacía. hacía. ¿Sí? Y acá fue quién es el capitán, quién es el que manda, qué es lo que pasa. Y aparece la figura de Iván Ramiro como el nuevo líder y eso a mí me parece súper triste, que Iván Ramiro no pudo jugar un mundial. Es decir, estuvo en el 98, no la dejaron jugar, era suplente del Chaco. Y después no la logra. Tuvimos ese desastre eh, después de la Copa América del 2007 Venezuela. en Venezuela, cuando el equipo se totea, el equipo se le totea a Pinto, porque además le entregaron, o sea, es, bueno, listo, salgámonos de la escuela de Maturana, entonces veamos a quién le entregamos el equipo. Y el gran problema Y es es que que, fue un desfile de entrenadores, ¿no? no, total, o sea, Eduardo Lara, Reinaldo Lara, Rueda, Pinto, sí, Rueda. entonces entreguémosle el equipo a los que manejan la sub-20, nos como la mierda. ¿Sí? Entreguémosle el equipo al técnico campeón del fútbol colombiano. No sé cómo la mierda porque se agarró con todos los jugadores estelares y entonces él terminó armando un equipo. O sea, teníamos vigentes a Iván Ramiro Córdoba y a Mario Yepes y la selección Colombia jugaba con centrales Pepe Portocarrero y Walter Moreno. Eso no tiene sentido en la historia. Sin decir que Portocarrero o Walter Moreno fueran malos jugadores, no lo eran, pero si usted puede convocar a Iván Ramiro Córdoba y a Mario Yepes, ¿por qué putas son titulares Walter Moreno y Pepe Sí. Portocarrero? ¿Por qué? Porque pues es que Pinto le toca, y esto siempre lo he dicho, y él y yo hemos tenido agarrones en público y en privado por eso. Pinto no sabe manejar estrellas, Ok. y las estrellas se mamaron de Pinto, ¿sí? Y entonces Cuando el equipo él se llega a jodió. Millonarios, él despacha a Cavit y Cavit era el referente y capitán de Millonarios en 2018 y... Pero digamos que pensémoslo en términos de selección Colombia. Teníamos a Miguel Calero, ¿sí? Uy, Miguel sí. Calero, el mejor arquero del fútbol mexicano, Miguel Calero, campeón de Copa Sudamericana con Pachuca, Miguel Calero, un monstruo de arquero. O sea, yo soy amigo de Oscar, yo respeto mucho a René Higuita, yo respeto a Farid Mondragón, pero para mí el mejor arquero colombiano ha sido Miguel Calero. Miguel, Era un hijo de puta monstruo arquero, ¿sí? O era sea, muy bueno. era demasiado bueno. Pero no porque no quiero figuras, me agarré con todas las figuras y el arquero era Rufai Zapata. Sin decir que Rufai fuera malo, ¿sí? Es que Rufai sigue a Caro entonces. No. O sea, Rufai es un No, gran arquero con una gran trayectoria, y que había no se llegado le a niega, semis de Copa Libertadores con el Cúcuta. pero por supuesto, es decir, es Y que capitán. su base era el Cúcuta, la Ajá, base de Pinto era el Cúcuta, ajá. pero pues, o sea, con todo el cariño del mundo, si usted tiene vigente a Miguel Calero, que Pues Rufai Zapata era el titular, es como, Rufai Zapata merecía selección sin lugar a dudas, ¿sí? Sin lugar a dudas, pero entonces es como mierda. o sea, Entonces tuvimos unos problemas de recambio generacional, esa larga lista de superdelanteros que tuvimos en los 80s y en los 90s, siguió con unos nombres que eran muy buenos en sus clubes, pero que en la selección no rindieron tanto, Juan nunca. Pablo Ángel y el Tigre Ujú. Castillo, que tuvieron faenas tremendas. A mí nunca se me olvidará un partido frente a Bolivia en el que el Tigre Castillo se corre 100 metros planos a los 3.600 metros de La Paz para hacer un gol después de una pisada de balón tremenda de Juan Pablo Ángel. Juan Pablo Ángel sigue siendo ídolo en el Aston Villa. Juan Pablo Ángel Sí, va a sí, Birmingham y lo adoran sí, sí, y él con es la un selección no bueno, pudo. Entonces no la logramos y el problema no era tanto de jugadores, el problema era de organización. La dirigencia no ponía un técnico que supiera manejar talento ajá, nacional. Además buscaban técnicos que ellos pudieran mangonear, porque pues para los dirigentes es muy importante poder tener el poder tener el control. control y sobre todo el control de favores. Ujú, Entonces, no, es que necesitamos convocar a este man del Quindío. ujú. ¿Por qué vamos a convocar a este huevón del Quindío? No, porque es que hay que hacerle este favor a Hernando Ángel y hay que llamar a este huevón del Tolima y hay que llamar a este otro. Unas convocatorias, ¿por qué? Porque así, ahí sí van a vender jugadores.
Entonces los dirigentes siempre metieron mano en las convocatorias y eso hizo que fracasáramos rotundamente para el 2006 y sobre todo para el 2010. Es que la del 2010 ya fue la peor. ¿Sí? La eliminatoria en el 2010 es que ni siquiera fue la pelea por el quinto, que era en lo que estábamos antes. Exacto, lo que se venía de Corea y Japón y lo que se venía con Alemania, que al No, menos, o sea, quedamos por un punto no, afuera de esos dos mundiales, en el pero en el 2010 2010 de fue, séptimo. O sea, una cosa exacto, muy vergonzosa. una cosa horrible. Colombia no va a 3 mundiales consecutivos después de ir a 3 mundiales consecutivos. Y aquí te lo va a tirar al ángulo. A ver, Mm, si te descacho, pues hombre, es lo que hay, que le vamos a hacer. Colombia va a un mundial, pero femenino. claro que sí. Alemania 2011. Lo curioso, la selección Colombia para 2011 ya es Adidas, pero no habían terminado su contrato con Lotto, la marca Entonces italiana. mandaron a la selección con... Y mandaron a la selección Colombia femenina al Mundial de Alemania 2011 con la camiseta del que no era el patrocinador. O sea, una cosa de loco es porque luego sí terminaron jugando con las camisetas de una Claro, cosa, lo que usted decía, la falta de organización, papelones que en mire, otros países. aparte que hay una cosa que es muy particular, la Loto tenía camiseta femenina, ¿sí? Ajá. Mientras que Adidas, las camisetas femeninas que primero le mandaron a las jugadoras eran las Uh-huh. del masculino con talla pequeña, Exacto. ¿sí? Y sigue pasando Entonces, hoy en día. no, Pues, ya eso cambió, pero digamos que en parte, en parte. durante muchos años, entonces, claro, llegaban los uniformes y entonces les mandaban un uniforme L Uy, a una pobre sí. mujer de 1,60, Les entonces quedan les así. quedaba como una pijama, Ajá. era una vaina vergonzosa. Pero sí, nuestra participación en el 2011 comienza una era que fue muy bella de la selección femenina. Chicas 2011, superpoderosas. pues sí, ese fue el apodo que les pusieron. A mí me encanta. 2011, A mí me a mí me encanta. parece, sí, ¿No? simpático. Sí. No, no, lo que tú opines, o sea, No, no, la no, sinceridad, es porque. simpático, es simpático. En el 2012 jugamos olímpicos, o sea, Ajá, Londres, la selección de Colombia masculina no jugaba unos olímpicos desde 1992, Barcelona. exacto, y llega la femenina a jugar en Londres y llega la femenina al Mundial del 2015 femenino. O Calma, sea, toro. ¿Cómo nos fue en 2011? en ese Mundial fue una participación histórica. Me acuerdo mucho de había un recambio generacional porque esta es la primera participación con la generación de las que se educaron en Estados Unidos, Ajá. ¿sí? Que todas eran muy peladitas y que llegaban con unas que estaban ya más veteranas, que se habían tenido que comer toda la mierda y todas las Las goleadas. que lucharon para que. Exactamente, Carmen Rodallega, La Totona, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto empiezan a aparecer estas peladas, o sea, Natalia Gaitán a la cabeza de todas ellas, unas peladas que habían hecho estudios en colegios privados que descubrieron la posibilidad de seguir con estudios universitarios gracias al fútbol en Estados Unidos. Y cuando aprendieron que en Estados Unidos sí le dan Claro, importancia, y en fútbol femenino, que literalmente son las potencias mundiales que es Estados Unidos. tal cual, 4 o 3, 4, ¿cierto? 4 Copas del Mundo creo que tiene. 4. 4. Entonces ahí ellas dijeron, de esto se puede vivir también. Exacto, entonces me acuerdo que yo trabajaba en Caracol y esta fue la primera transmisión que hicimos porque esto no se daba por señal abierta, la transmitíamos en el portal, en la web, Ujú. en golcaracol.com. Fue muy bonito. Es un lindo recuerdo y bueno, también como un pequeño bálsamo, porque Colombia, bueno, logra ir al Mundial. También se hizo el Mundial acá al Sub-20, que bueno, estamos hablando de mundiales de mayores, pero pues, se hizo un Mundial acá en Colombia, al Sub-20, quedamos eliminados en cuartos. Claro, y digamos que eso es lo que marca lo que va a ser la transformación de la selección Ujú. Colombia. Además, fue simultáneo, o sea, el Mundial Femenino y después del Mundial Femenino arranca el Mundial Sub-20. El técnico de la selección Colombia era Bolillo, que venía a hacer una Copa América normal, ¿sí? En Argentina. Sí, Está sin pena y sin gloria. está el escándalo en pleno Mundial Sub-20 del Bolillo, le pegó a una mujer saliendo de un bar. A la federación eso le importa un culo, pero a los patrocinadores no. Y Claro. entonces ¿sí? Este patrocinador puso el grito en el cielo y esta vaina no puede ser así y le dijo a la federación, venga, ya estábamos en la primera etapa de, uy, lo que pasa en las redes nos afecta, nos están dando durísimo en redes sociales porque patrocinamos a una selección que es dirigida por un man que es agresor de mujeres. Sí. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente la federación caga el susto por llegar a perder la plata. A ver, no íbamos a un mundial masculino 3 veces seguidas
si perdían la plata de Águila era como mierda, la selección colombiana era un producto atractivo, Sí. era como mierda, no podemos pedirle a nuestro primer patrocinador Y que Águila porque siempre ha estado, o sea, le firmaron, claro, Bavaria, desde Bavaria, 1993, Bavaria siempre ha estado. le firmaron la carta al Bolillo, al Bolillo lo renunciaron, o sea, el Bolillo se enteró que había firmado una carta de renuncia como 2 días después. ¿A qué horas firmé yo eso? Él nunca firmó esa carta. ¿Sí? Lo renunciaron, pero entonces pongamos a Leonel, ídolo, ¿sí? Pero entonces, en ese momento aún estaba muy biche. A mí Leonel me parece que es un muy buen A mí técnico, también, el tierno, ¿sí? el tierno. Y el tierno, pues le faltaba pelo pa' moña todavía, o sea, le faltaba para dirigir. Y pues lamentablemente la federación dijo, a esto lo podemos mangonear. Y arrancamos mal. Sí, arrancamos mal esa eliminatoria, Se sentía el miedo. tal cual, y muy Fue, rápido. fue mi primera eliminatoria. Yo estaba ya en el colegio en bachiller y donde nosotros sentíamos, y todos nuestros adultos, nuestros papás nos decían, no se ilusiona, Sí, no claro, se ilusiona, va a ser lo mismo de decir. Y como empezamos mal, arrancamos mal y después del tercer partido echaron a Leonel. Y echaron a Leonel porque, y acá hay que mirar los contextos, estábamos en plena apuesta del gobierno Santos ujú, por cambiar la imagen del país, en plena apuesta del gobierno Santos por la paz, y nada une como la selección Colombia de fútbol. Entonces el gobierno Santos se dio cuenta que era necesario que a la selección Colombia le fuera bien, porque iba a ser un discurso de unidad, iba a ser una herramienta, un instrumento para poder convocar. Entonces el gobierno Santos llama a la federación y le dice qué hay que hacer. No, nosotros nos encargamos, no, nos encargamos la mierda. Ustedes han se han contratado encargado y llevamos 16 años exacto, sin ir a una Copa a del un montón Mundo. de técnicos que no es que sean unos técnicos de mierda, pero unos técnicos que no son, hay que traerse una estrella. Ok, llamaron a Bielsa. Mm, ¿Y les colgó? no. Luis Bedoya llamó a Bielsa, hablaron y de pronto Bedoya le dice, bueno, pero para venir es necesario que usted hable también por la organización del fútbol colombiano, con los vicepresidentes de la federación, que son Ramón Yesurún y Ujú. Álvaro González Alzate. Y Bielsa como que, no, yo hablo solamente con usted. ¿Sí? No, pero tengamos una reunión. Pues Bielsa, siendo Bielsa, fue como, ok, tengamos una reunión. Tuvo una reunión telefónica en la que Yesurún y González Alzate le dijeron lo que esperaban de él. Y cuando termina la reunión, Bielsa le dice a Luis Bedoya, ¿podemos hablar solo usted y yo? Sí, listo, muchísimas gracias por la oferta, que le vaya bien, chao. Dijo, no, yo no me meto a este mierdero, yo O aquí sea, no entro. unos hijueputas que lleguen y que no es que toca poner jugadores de los equipos, porque es que acá tenemos que mantener los votos de los clubes, Y Bielsa no que no es sé qué, temperamental, ¿no? Y él los es mandó a la mierda. Entonces un los mandó a tipo la parado en la mierda, raya, él es exactamente, como los duro. mandó a la mierda. Y además, no, es que acuérdese que la selección tiene que jugar amistosos, porque pues de los amistosos dependen los ingresos. Listo, yo elijo los amistosos. No lo sé. Amistosos los eligen los directivos. No, los amistosos tienen que servir para trabajar. Claro. No, los amistosos sirven para ganar plata. Usted mire, no, ¿cómo va a trabajar jugando un amistoso contra Guatemala? Es que acuérdese cómo eran los amistosos de la selección Colombia antes de la era Peckerman. Los amistosos de remierda, o sea, Y se transmitían a las 8 de la noche, uno decía esos amistosos del 2009, 2008, que uno decía, selecciones que uno no sabía ubicarlas en el contra mapa. Montenegro, el primer gol Exacto, de Falcao en la selección fue contra exacto. O sea, Montenegro. selecciones que realmente uno no sabía dónde ubicarlas en el mapa. Uno decía, o sea, uno se sentía también, uno decía, pues este debe ser el nivel de la selección Colombia, que uno como hincha en ese momento y como persona y como niño, uno decía, ¿será que de pronto es que las selecciones grandes no quieren jugar es contra nosotros? O sea, No, es que pues obviamente no querían jugar, pero aparte de eso, pues no, el negocio estaba en jugar con las chiquitas porque pues, la selección colombiana no tenía estatus, era una selección que no jugaba exacto. mundiales. Y entonces se van por el plan B, que es Peckerman. ¿Cómo llega Peckerman? Peckerman Campeón del llega, mundo sub-20. sí, digamos que tenía un historial tremendo, Ujú. había dirigido ya a la mayores de Argentina, Debutó, él hizo debutar a Messi exactamente, y Messi se hizo debutar con una expulsión. tal cual. Y Peckerman acepta la propuesta, pero pone una condición, Ajá. y es que él no va a recibir empresarios, están vetados los empresarios, entonces, vetados los empresarios y vetados los periodistas amigos. Sí, Y pues a Yesurum no le gustó, a Álvaro González no le gustó, pero Bedoya dijo, fue puta, toca, toca. O toca. sea, el gobierno nos está apretando, hagámosle. Esto ya se volvió Un tema de algo, Estado. sí, un tema de Estado. O sea, y cuando el Estado también se mete, No, sí, es que, a así ver, se arranca a punta gasolina como sea, pero arranca. acuérdese que todo el periodo Peckerman fue, Peckerman y Santos Sí, era una imagen muy constante, porque Santos estaba muy interesado en que la selección Colombia le fuera bien.
Llega Peckerman y Peckerman no es un genio táctico para nada, pero Peckerman hace la fácil, vamos a escoger a los mejores jugadores, ¿sí? Y le tocó una De camada entrada, no, excepcional. pero de entrada pega un portazo a la dirigencia y es que llama a Edwin Valencia. Edwin Valencia estaba vetado por los dirigentes porque Ajá, Edwin Valencia había terminado su contrato con el América y se había ido al fútbol brasileño. Y acá vetan futbolistas. sí, Entonces, tristemente sí. eh, como vetan futbolistas, entonces llama y pues lo llamaron, hermanos, se no puede llamar a ese man. Ese man está vetado por nosotros, pero es que las condiciones que yo puse son que yo armo el equipo. Y Valencia fue fundamental en ese equipo, pero fundamental en ese equipo rumbo al 2014. A Valencia, lo que pasa es que no lo recordamos tanto porque se lesiona y llega a ocupar su lugar La Roca Sánchez, un tipo que ni siquiera había debutado en Colombia, ¿sí? Un tipo que no había debutado en Colombia, eh, y tenemos un equipazo, o sea, un equipazo que tenía al mejor delantero del mundo, que era Falcao, Sí. porque además fue el periodo de gracia de Falcao, a un 10 que estaba naciendo para el fútbol y brillando, porque pues en ese Que momento, ya había brillado en el Mundial de acá. pues brillado acá era un decir, pero digamos que estaba ya como, uy, esta es una gran promesa, es que Ajá, no, nos olvidamos que la explosión de James se da cuando se lesiona Falcao, antes la selección giraba alrededor de sí, Falcao, ¿sí? es cierto, también es El verdad. eje era Falcao de 10 y Teo era casi que el armador. Teo era el mediapunta, el que recibía y pivoteaba para que Falcao definiera. Fue una muy buena dupla Teo Falcao. Y además era, a ver, el equipo era clarísimo, Cuadrado por derecha, Cuadrado que estaba en su momento de ebullición, no la consolidación todavía. Me acuerdo muchísimo que a mí me pidieron del The Guardian un análisis de la selección de cara a ese mundial. Y bueno, ¿cuál es la estrella? Pues la estrella debería ser Falcao si llega, porque en ese momento todavía no se sabía si llegaba o no, pero el que va a ser la estrella es James Rodríguez, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Y cuál es el jugador para ver? Con Guillermo Cuadrado. Y me acuerdo que el editor de The Guardian me dijo, pues Cuadrado juega en el Leche. ¿Sí? Sí, o sea, James sí, porque pues, vende, juega en el Leche. Y yo, bueno, ese man es fundamental. Cuadrado era fundamental, Créale al periodista. ¿sí? Fundamental en ese equipo. Los laterales eran unas fieras, más allá de que Pablo Armero no fuera gran cosa. Pablo Armero era un camión, el tipo se le tiraba todo, Zúñiga salía, humildemente teníamos a Yepes como eje, pero también estaba junto a Yepes Carlos Valdés como central o Cristian Zapata, David Ospina, que había explotado para por fin ser, es decir, David Ospina ya estaba vinculado a selección hacía años, Sí, pero ¿sí? nunca. David Ospina había comenzado cuando en la selección tapaba Agustín Julio, cuando en la selección tapaba Uy, sí, yo Rufai, recuerdo esa época de Agustín Julio en la serie y claro, me trae malos recuerdos porque nunca hacíamos sí, nada. una vez más, es decir, teníamos a Miguel Calero vigente, a Oscar Córdoba en sus Que Julio últimos no es mal años, arquero, no, no es mal arquero, pero pero pues eran los problemas que tenían los técnicos en ese entonces con las estrellas. Y pues nuestras estrellas, además una nueva generación de estrellas, mucho más preparadas porque pues habían sido educados en el fútbol del exterior, sí, esos jugadores veían con mucho respeto a Peckerman. Sí, con mucho respeto y con admiración a Peckerman. Y se notó, la eliminatoria fue espectacular. fue hermosa, Sí, la fue eliminatoria fue hermosa. espectacular con un Falcao en modo bestia, Todo el sentido sensacional, fue hermosa. con James disparándose para consolidarse. El mediocampo era muy, muy bueno. Los laterales, insisto, Colombia, el mejor momento de Colombia fue con grandes laterales. En los 90, el Chonto Herrera, que era una sensación, ¿sí? Entre el Chonto Herrera y Camilo Zúñiga está el mejor lateral derecho en la historia de Colombia. Y por izquierda era Wilson Pérez, el lateral que fue del América, pero era un lateralazo que además tenía gol. Y acá tenemos a Zúñiga y tenemos a Pablito Armero. ¿Sí? Incluso en la selección de los 90 uno podía sacar a Pérez y poner a Diego León Osorio, que era un crack. Entonces, por eso lo que le decía hace un rato, la comparación de las dos selecciones. De resto, si uno mira, nuestras selecciones sufren de laterales. Sí, ¿Sí? es cierto. Bueno, antes de pasar al Mundial del 2014, llega ese momento cumbre que, carajo, ¿cómo fue triste ese primer tiempo, pero ese segundo tiempo fue tan hermoso? Colombia, Barranquilla, contra Chile. Mm. Nos arrancan un baile. Era un equipazo Chile. Pues era Un la año después, sí, generación que iba 2 años después fue campeón de América, y exacto. bicampeona, porque Mm. luego también logran lo que hicieron en Estados Unidos y contra una muy buena selección argentina, muy buena, pues en mi parecer que era muy buena. Y yo recuerdo tanto, tenía yo 13, 14 más o menos, entre 13 y 14, y estaba con mi papá.
y toda la fiesta estaba montada. Yo vivo en un barrio popular al sur Mm. y claro, toda la fiesta pues estaba montada, se esperaba y arrancamos con un 3-0 y se sentía la frustración, se sentía la tristeza, porque pues no era que estuviera en peligro la clasificación, Colombia iba muy bien, pero era ese momento, era ese momento. ¿Y qué pasa en el segundo tiempo, Alejo? No, en el segundo tiempo es el modo bestia de Falcao, o sea, una noche Y de espectacular de Teo, Falcao, y de Teo. pero exacto, es decir, los goles son Falcao, pero lo que jugó Teo ese día y sobre todo el cambio de actitud, o sea, porque eso tenía Peckerman, los técnicos viejos suelen tener eso, puede que hacen la fácil tácticamente, pero saben manejar muy bien el camerino y saben manejarlos muy Y bien ya mentalmente. conocen, son gente que... Exacto, y digamos que aparte de eso, Peckerman tuvo una ventaja bellísima en ese primer periodo, o sea, en su periodo 2012 a 2014, y es que Peckerman pues era un señor mayor de 60 años y estaba al frente de una parranda de peladitos reggaetoneros, y eso es muy jodido, porque hay un choque generacional, pero estaba Yepes, y Yepes fue el puente, El ¿sí? Capi. Por eso fue el capitán y por eso el papel de Yepes. Sin Yepes, después del 2014, tenemos ese problema. Sí, Nuestro problema del 2014 al 2018 es que no había un puente generacional, entonces, ¿quién es el nuevo capo? Y demás. Y Falcao era para tomar esa batuta, pero las Sí, lesiones, lo la falta alejaron. de ritmo, no ha podido Y su consolidarse. misma personalidad, Exacto. porque él es un líder muy positivo, pero es que también hay que ser malo. Hay que ser malo, a Sí, mí me gustan los malos, sí, sí. hay que Yepes ser malo. era... No, yo, pues, si había que putear, puteaba. Sí. Sí, uno no se imagina a Falcao puteando a nadie. No, Y lo entonces, vivió en Medellín, él es un tipo sí, tranquilo. súper tranquilo. El lunes hizo ese gol, o sea, un golazo, y la verdad lo celebró con una tranquilidad, una paz que uno decía, este tipo no hay forma de que te caiga mal. No, y después cuando se arma la tangana, él llega y los separa a Sí, sí, todos, sí. calmados, 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 calmados. Sí, que Ah, eso eso está sí, muy bien. yo estaba pues sudando frío. Sí, eso Dos está muy periodistas bien. de Bogotá, el resto paisas y... Lo cierto es que la clasificación frente a Chile fue una de Ujú. esas noches épicas. El Mágica. segundo tiempo de Colombia fue espectacular. Y Peckerman, o sea, es que acordémonos, porque la gente tiene mala memoria, un momento en que Peckerman para presidente, me acuerdo que había camisetas, había vainas, porque Peckerman logró unir, y eso era lo que en últimas quería el gobierno, al país en una idea. Y llegamos al 2014 y llegamos con un tremendo equipo, llegamos con una primera fecha inolvidable frente a Japón. Hacia allá iba Alejo. En ese momento, el 2014, Perdón, la primera fecha fue frente a Grecia, no frente a Grecia, Japón. Sí. Grecia, fue muy hermoso porque, o sea, de verdad uno sentía que el país iba a cambiar. O sea, uno sentía algo diferente en el país. Uno como niño lo vivía. Uno sentía y escuchaba diálogos de paz con las FARC. El ELN quiere hablar de paz. Eh, Colombia está en el Mundial después de 16 Mm. años. Se vivía un momento como que de verdad el país era todo, estaba saliendo de maravilla. Y Brasil 2014, Adidas lanza esta camiseta que fue un diseño radical porque mandar unas rayas por delante. A mí me parece una camiseta hermosa porque tiene el sombrero volteado acá. Sí, los detalles lo hacen bonito. Entonces, atrás tiene el cóndor, que Ujú. fue un emblema que decía Unidos por un país. Entonces, fue un momento donde fue una unidad total y comienza uno de los mundiales más bellos, hermosos, espectaculares y Brasil 2014. A Brasil 2014 llegamos con no altas expectativas, pero con, bueno, una Ujú. ilusión. Veníamos de una buena eliminatoria. Había dudas porque sin Falcao, que lamentablemente había sufrido la lesión en el 2013, y comenzando el 2014 no se sabía si iba a estar finalmente sin Falcao. Y entonces, bueno, ahora cómo va a jugar. Teníamos muy buenos delanteros, estaba Jackson Martínez, que era un delanterazo, estaba Carlos Vaca, que era un delanterazo, pero lo que hizo Peckerman fue cambiar el esquema y ese hay que darle todo el mérito. O sea, yo creo que todos los días James Rodríguez se tiene que levantar y mandarle un mensaje a Peckerman: ¿qué hubo, viejo? Gracias por todo. Porque el equipo con Falcao jugaba 4-4-2 y el equipo del Mundial fue un 4-2-3-1. Ese uno era Teo Gutiérrez. Y Teo Gutiérrez se retrasaba y le pivoteaba a James para que James llegara a anotar. ¿Sí? Llegó Ibarbo, que se sumó con toda su potencia. Los laterales seguían siendo los laterales. Es el mundial de la Roca Sánchez. O sea,
La Roca sensacional. Es un gran mundial de Colombia, el mejor mundial de nuestra historia. Eh, Contra Grecia fue una locura. Digamos que el grupo, entre comillas, nos favoreció, ¿sí? No eran los rivales más difíciles, si se quiere, pero todo quedó muy claro en octavos contra Uruguay. En octavos contra Uruguay en el Maracaná, y además la fiesta colombiana, como es un país vecino, en su momento se calculó que pasaron 50.000 colombianos la frontera, Sí, sí, el estadio ¿sí? estuvo. O sea, más allá de que no todos entraron a los estadios siempre fuimos locales, pero aparte de siempre ser locales, usted veía en los FanFest la masa colombiana, Sí, porque estamos. además hay una muy buena colonia colombiana en Brasil. Ajá. Entonces éramos locales, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Y pues lamentablemente nos bajaron de la nube los brasileños. Fue gol de Yepes. No, estaban fuera de lugar. Pero más allá de eso, ese partido nos pesó una vez más la camiseta de Brasil, contra los que tenemos como una especie de problema, una tara mental. Sí. Y bueno, también la presión, mierda, estoy a un paso de llegar a semifinales de un mundial. Pues puta, ese partido lo podíamos haber ganado. Es falso eso de, no, el peor Brasil de todos los tiempos, eso es pura mierda. ¿Sí? Es El que peor todo el Brasil. mundo se queda con el recuerdo de que Alemania le mete 7, luego Países No, Bajos le claro. mete 3. No, claro, es que Alemania después le metió 7, ¿sí? Sin duda, le metió 7. Y además era un Brasil en el que el delantero era Fred. O sea, usted pasó de tener a Ronaldo y a Adriano Sí. a tener a Fred de centro delantero, lo que es una cosa, es un pecado mortal. Pero bueno, si uno mira, hoy no hay centros delanteros en Brasil, entonces pues antes Fred. Pero qué mundial memorable, qué mundial maravilloso. Me acuerdo que cuando llega la selección Colombia, el país entero tiraba a las calles Fue recibiéndolos, muy hermoso. una vaina de unidad nacional brutal. ¿Qué pasa después? Después de eso, tenemos la Copa América del 2015, en donde las cosas empiezan a romper. ¿Sí? Es como que las cosas. Y Sí. le ganamos a Brasil, extrañamente, le ganamos a Era Brasil un otra vez. partido peleado Mm, donde Neymar salió con la camiseta rota. Le rompió a Vaca la camiseta a claro, Neymar. no, vamos, vaca. Porque Neymar sintió que lo había perjudicado en Brasil, que había sido aposta lo de Sí, que Zúñiga Zúñiga. lo había lesionado. Ajá, y entonces Zúñiga se pelea con Neymar y se van a los golpes Y llega vaca, y pan, llega bien vaca. Vaca. Estuvo Entonces, en esa buenísimo. Copa América nos elimina Argentina. En esa Copa América nos Ah, va como mal. raro. Sí, en esa Copa América es decepcionante esa Copa América. O sea, es como. Sí, Después de eso tenemos la Copa América del 2016, donde somos semifinalistas y en donde James vuelve a mostrar lo que puede ser con la selección. la Centenario en Sí, Estados Unidos. pero el problema es que en ese segundo periodo ya la selección no es la selección de Yepes, es decir, de un señor que maneja un camerino, sino es la selección, y se empieza a volver la selección de James, porque ni siquiera es la selección de Falcao. ¿Sí? Falcao llega después, Falcao llega, Sí, porque él en ese momento Falcao vuelve y recae en una lesión de ligamentos claro, en tal Chelsea cual, y en el Manchester United no está en nivel, Van no está Gaal en fue, nivel, Van Gaal etcétera, hijo de etcétera. No, hombre, pero no está en nivel, y como no está en nivel, es la selección de James, un Ujú. James que estaba, digamos, ya había pasado su época del Real Madrid, estaba empezando a brillar en el Bayern, y llegamos a un Mundial 2018 sin tantas expectativas. Nos costó clasificar ese famoso partido, el Acuerdo de Lima. El Sí, Pacto de Lima, el Pacto de Lima. exactamente. Nos costó clasificar, no fue la cabalgata del 2014, pero igual llegamos a ese Mundial. Llegamos, ahí sí nos recibe Japón, y es como, Aguanta, aguanta, aguanta. No, ¡mierda! aguanta, sí. Ujú. Pero aguanta, no te me adelantes a Rusia. Antes de Rusia, Colombia jugó otro mundial. Sí, claro, el 2015. El Mm. femenino 2015. No es la camiseta, esta es la camiseta 2013 de la selección Colombia, 13-14. Sí la tenía, pero no la encontré, entonces traje la 2013 de la selección Colombia femenina. Mm. ¿Cómo nos va? Muy Colombia bien. pasa de fase de grupos. No solamente eso, Colombia le gana a Francia. O sea, Ujú. un partido sensacional, un golazo de Daniela Montoya que no se debe olvidar nunca, un equipazo ese del 2015. O sea, la mejor selección Colombia femenina, digamos, hasta lo que pasa en los últimos 2, 3 años, Ujú. con tanto la sub-17, la sub-20 y la de mayores, con la explosión ahora de Linda Caicedo y demás. Pero este equipo, un equipo maravilloso, con Llorelli, con Natalia Gaitán, con Oriánica, que era una delantera sensacional, con Lady Andrade, un equipazo. O sea, este sí es la renovación generacional, el equipo que cambió la historia del fútbol femenino, porque todas ellas son las que además terminan protagonizando la revolución del 2019, Ajá. ¿sí? Que es la que hace que pasen cosas. O sea, gracias a esta selección
tenemos Liga Femenina La desde piedra el angular 2017, del fútbol femenino en Colombia fue la fue selección la del selección 2015, del 2015. sin lugar a dudas. A mí el momento doloroso que me queda de ese mundial fue ver a Llorelli llorando después de perder contra Estados Unidos Claro, en octavos. es que Estados Unidos es potencia mundial, Sí. es decir, es Sí, no, y que obviamente, era una selección de Estados Unidos con una Carly Lloyd, con una Alex Morgan, con una Megan Rapinoe que estaban en un prime, sí, digamos que la explosión de Morgan va a ser para el 2019, pero ya. Ajá. no, digamos, de Alex Morgan sí es en el 2015, pero de Rapinoe va a ser en el 2019, pero Alex Morgan era un monstruo de Es jugadora, mi ídola. sí, hacía, Es mi ídola. hacía un monstruo de jugadora, o sea, qué delantera tan hijo de madre. Muchos se quedan hoy con Aitana y todas esas No, no, jugadoras no, españolas, pero ese para era un mí crack. dame siempre a Alex Morgan Alex Morgan era un y monstruo. Y este fue un maravilloso equipo. O sea, un equipo para la historia. que a veces la gente no No valora lo tiene tan la... presente, exactamente. Exacto, porque pues el fútbol femenino hasta ahorita está cogiendo como el... Afición. Digamos que Exacto. nosotros tenemos una ventaja histórica y es que siempre hemos sido la segunda selección después de Brasil de Sudamérica. Llega el último mundial masculino al que Colombia ha ido. Sí. Rusia 2018. Adidas lanza esta camiseta queriendo traer los Evocando recuerdos, esta, exacto. exacto, de Italia 90 y por eso también lanzaron Sí, esta es. reedición que Claro, sí, obviamente, eh, porque hay que vender camisetas. Sí. básicamente, exacto. Sí, es decir, ¿cómo se llama? Las alas del Ajá. cóndor, etcétera, 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 etcétera. Sí, es una camiseta que a mí no me molesta para nada, me parece bonita. Me parece La que me más